Hola, hoy hablaremos sobre la profundidad de campo. En simples palabras, la profundidad de campo es la distancia que existe por delante y por detrás del sujeto que se encuentra en foco, es decir, enfocado. Técnicamente solo hay una distancia en la que el sujeto se encontraría realmente en foco para determinada configuración, pero como el foco tiene espacio gradual, existe una región por delante y por detrás del sujeto que todavía se verá nítido. A esta región se le llama profundidad de campo, y todo lo que aparezca en esta región se verá aceptablemente enfocado y nítido, y todo lo que esté fuera de esta distancia se encontrará fuera de foco o desenfocado. Nota que en la región enfocada, la parte trasera del sujeto es más grande que la del frente. Eso siempre ocurrirá, hágase la configuración que se haga. La profundidad de campo está típicamente relacionado con los términos superficial o profundo, corto o largo, pequeño o grande. Para el propósito de esta explicación, usaremos el término corto o largo para así disminuir cualquier confusión. Teniendo una corta profundidad de campo, significa que tendremos una pequeña distancia de región que permanecerá nítido. Una de las ventajas de usar una corta profundidad de campo es que podemos acercar o alejar la atención al sujeto. Esta es una técnica que muchos fotógrafos y videógrafos usan para llevar la atención visual a la persona que está en cuadro y no al fondo. Teniendo una larga profundidad de campo, significa que tendremos un gran espacio que se encontrará enfocado o en foco, y nos sirve para que podamos ver muchos objetos en nuestra imagen claramente y bien detallados. Para dominar la profundidad de campo, debemos entender que existen tres factores que lo controlan. Estos factores son apertura del lente o diafragma, distancia focal del lente y la distancia entre el sujeto y la cámara. Modificar la apertura del lente es lo que la mayoría de las personas hacen para alterar la profundidad de campo. La apertura del lente está controlada por un agujero que abre y cierra para que ingrese determinada cantidad de luz. Para que este fenómeno suceda, debemos cambiar el número f del lente. Para entender cómo la apertura del lente afecta a la profundidad de campo, es necesario comprender el concepto de círculo de confusión. Cuando la luz choca con el objeto o personaje, la luz rebota en múltiples direcciones y una parte de esa luz rebotada llega a nuestro lente en forma de cono. Lo atraviesa y sale de la misma forma pero invertida a nuestro sensor en un punto agudo, para luego volver a invertirse. Es en ese punto agudo que toca a nuestro sensor cuando nuestro objeto sale realmente en foco. Los rayos de luz que rebotan en los objetos desenfocados no caen de forma aguda en nuestro sensor, pues ese punto agudo se forma por delante o por detrás de este. En esos casos ya no se genera un punto agudo en nuestro sensor, sino un punto grande, es decir, un círculo. A ese círculo se le conoce como el círculo de confusión. Cabe recalcar que para que la imagen salga aceptablemente nítida, debemos tener en cuenta que también necesitamos un aceptable tamaño de círculo de confusión. En la realidad, el círculo de confusión tiene un tamaño microscópico, pero para este video usaremos un tamaño ilustrativo. Digamos que este punto rojo es un aceptable círculo de confusión, y cualquier círculo que sea más grande que este no será un aceptable círculo de confusión, pues un círculo más grande que el punto rojo nos dará una imagen desenfocada o fuera de foco, mientras que un círculo más pequeño nos dará una imagen enfocada o en foco. Digamos que el lente enfoca al sujeto y el verdadero punto de enfoque se encuentra aquí. Los rayos de luz llegan al sujeto y estos rebotan a cualquier lado. Una parte de ellos llega a nuestro lente, este lo revierte y llega a nuestro sensor en un círculo minúsculo. Pero si vemos el diámetro de nuestro aceptable círculo de confusión, se encuentra más adelante y más atrás de nuestro sensor, es decir, estamos en foco. A esta distancia se le conoce como profundidad de foco. El tamaño de la profundidad de foco determina el tamaño de la profundidad de campo. Ellos mantienen una constante relación de tamaño y si una cambia de tamaño, la otra también lo hará. ¿Pero qué pasa con los objetos que no se encuentran en la profundidad de campo? Los rayos que rebotan de estos llegan a nuestro lente y convergen en un punto que se encuentra fuera de la profundidad de foco. Por esto, ese objeto se verá fuera de foco en la imagen. Además de ello, vemos que el círculo azul generado por el objeto es más grande que nuestro punto rojo, nuestro aceptable círculo de confusión. Por lo tanto, está fuera de la profundidad de foco.
Mientras ese objeto se acerque más a nuestra cámara, el círculo de confusión será más grande y por lo tanto la imagen será más borrosa. ¿Y cómo afecta la apertura del lente a la profundidad de campo? Cuando el diámetro de la apertura se agranda, surge un cambio mayor del ángulo del cono, haciendo que la distancia de los puntos rojos, nuestros aceptables círculos de confusión, se acorten y se genere una corta profundidad de foco. Y como la profundidad de foco y la profundidad de campo están proporcionalmente relacionadas, significará que la profundidad de campo también se acortará. Cuando el diámetro de la apertura del lente se cierra, el ángulo de los conos también se acortará, haciendo que los círculos de confusión aceptables se ubiquen más por delante y más por detrás de nuestro sensor, incrementando así la profundidad de foco y la profundidad de campo. Eso se reflejará en nuestra imagen teniendo más objetos enfocados. La apertura del lente está determinado por el número f que se le configure. El número f no es una parte física, simplemente es un número que le corresponde a cada tamaño de apertura. Para encontrar el diámetro de apertura debemos dividir la distancia focal entre el número f. Esta fórmula es importante porque nos dice el número f y apertura y que están inversamente relacionados. Un mayor número f, como f16, crea un menor agujero dentro del lente, y un menor número de f, como f2.8, crea un mayor agujero dentro del lente. Se dice pues entonces que un mayor número de f crea un menor orificio y mayor profundidad de campo, y un menor número de f crea un mayor orificio y menor profundidad de campo. El segundo factor que modifica la profundidad de campo es la distancia focal. La distancia focal está medida entre la distancia que existe entre el lente y el sensor de nuestra cámara. La variedad de distancias focales se dividen en tres tipos de lente: angular, normal y teleobjetivo. Para saber en qué categoría caen nuestros lentes según su distancia focal, tenemos que menores a 35 milímetros son considerados lentes angulares, de 35 a 65 milímetros son considerados normales, mayores a 65 milímetros son considerados teleobjetivos. La distancia focal afecta el tamaño de la imagen que aparecerá en la toma. Un angular nos da un pequeño objeto y una gran visión del panorama en general. Un lente normal nos da un ángulo de visión de aproximadamente 45 grados y nos da la imagen de una visión muy parecida a la del ojo humano. El lente teleobjetivo incrementa el tamaño del sujeto en nuestra toma, pues el ángulo de visión es mucho más cerrado. Usar un lente con una corta distancia focal, como un angular, nos da una mayor profundidad de campo, mientras que usar una larga distancia focal, como un teleobjetivo, nos da una menor profundidad de campo. Como se aprecia en esta imagen, lo único que ha cambiado son los lentes usados. En el lado izquierdo tenemos un lente angular, mientras que en el lado derecho tenemos la imagen de un teleobjetivo. La distancia del sujeto hacia la cámara no ha cambiado, tampoco la cámara ni las configuraciones. Aquí se demuestra cómo un lente angular tiene mayor profundidad de campo, pues se aprecia más espacio en foco, mientras que el lente teleobjetivo tiene poca profundidad de campo. El tercer factor que interfiere en la profundidad de campo es la distancia del sujeto hacia la cámara. Mientras más larga sea la distancia entre el sujeto y la cámara, más larga será la profundidad de campo, y mientras más corta sea la distancia entre el sujeto y la cámara, más corta será la profundidad de campo. Conclusión: los tres factores que intervienen en la profundidad de campo son la apertura del lente, distancia focal y la distancia del sujeto a la cámara. Una gran apertura, número f bajo, crea una corta profundidad de campo, y una pequeña apertura, número f alto, crea una larga profundidad de campo. Un lente con una larga distancia focal, como un teleobjetivo, crea una corta profundidad de campo, y un lente con una corta distancia focal, como un angular, crea una larga profundidad de campo. Cuando el sujeto está cerca a la cámara, genera una corta profundidad de campo, y cuando el sujeto está lejos de la cámara, crea una larga profundidad de campo. Así que cada uno de estos tres factores afecta a la profundidad de campo. Lo más práctico y típico es cambiar el tamaño de apertura del lente.